Buenas noches, bendiciones. Hoy nuevamente trayendo la palabra de Dios y con seguridad aprendiendo de ella. Dios siempre quiere hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas y esta semana hemos venido tratando el tema, inclusive ayer lo hicimos sobre la virtualidad, la iglesia entre comillas online, ¿no? Ahora estamos trabajando de manera virtual, pero hoy quiero exponer justamente aquellas cosas que pueden llegar a ser peligrosas cuando la iglesia toma pues este rumbo, y digamos que esta vez la hemos tomado más por obligación que porque realmente lo querramos, porque seguro que usted y yo siempre vamos a querer reunirnos, abrazarnos, bendecirnos a través de las múltiples formas que Dios nos permite tener justamente cuando estamos congregados en un lugar específico, todos juntos. Pero hoy quiero ver algunas realidades que son muy, pero muy importantes a la hora de pensar en la iglesia virtual. Entonces, una de las realidades claras de este siglo XXI tiene que ver con que la tecnología está en todo lugar. Y digamos que hoy hacemos casi todo por esta vía. Nosotros pedimos un taxi a través de aplicaciones de celular, compramos alimentos, separamos las boletas del cine, y todo pues desde las comodidades de nuestro dispositivo móvil. Y digamos que hay una accesibilidad al mundo entero desde cualquier lugar donde haya internet. Y desde luego que eso representa justamente un avance tecnológico que en muchos casos mejora la calidad de vida, porque yo creo que muchos ganan mucho tiempo a través del el uso de estas plataformas y de estas apps que nos ayudan a ser más ágiles y mucho más hábiles en muchas de las tareas que antes nos ocupaban muchísimo tiempo. Entonces digamos que hay una revolución vista justamente, o bueno, hace mucho tiempo, pero nosotros como iglesia, pues obviamente no la habíamos sentido tan cerca, tan latente, y es una revolución virtual. Así que co podríamos empezar esta disertación, es cómo nos ha afectado a las iglesias estos pasos agigantados de innovación. Y parto del hecho de que muchos de nosotros, aunque conocíamos algunas cosas, desconocíamos muchísimas otras que ahora, a través de todo lo que está sucediendo con esta pandemia, pues nos ha tocado conocer. Entonces digamos que para muchos de nosotros, digamos que ha sido una bendición encontrar en las redes sociales una respuesta o una posibilidad para llevar el mensaje de Dios a través de ellas. Pero digamos que otros muchos que ya venían, digamos que en un ejercicio práctico de las redes sociales, para ellos sí pudiera ser un problema. Digamos que, por poner un ejemplo, muchas personas empezaron a no ir a los lugares donde nos congregábamos y solamente se dedicaban a colocar predicaciones a través de YouTube, a través de otras plataformas, y las veían allí. Entonces digamos que su pastor se convirtió, el pastor de ellos ahora era el pastor de turno, de fama, bueno, el pastor que daba una palabra X a través de estas plataformas. Entonces digamos que ahora por cuestiones propias de la pandemia, digamos que hay una nueva ola, ¿no? Y hay muchas cosas y muchos pastores, y en muchas congregaciones se ha hecho una inversión fuerte para poder tener, digamos, las herramientas, los elementos y las posibilidades de transmitir de la mejor manera posible. Entonces, todo esto llevó a que nos creáramos una infraestructura de que, digamos, nosotros empezáramos a tener cuidado de algunos órdenes, de algunas estrategias, de algunos sistemas, de algunas posibilidades que íbamos a tener justamente a través de las redes sociales. Entonces, digamos que la iglesia en línea, digamos que muchos pensarían que no es iglesia. Y voy a decir por qué justamente. Digamos que mm, la iglesia, el concepto de iglesia no es debatible, digamos. El concepto de iglesia ya está, ¿no es cierto? No falta ser revisado, porque pues obviamente ese concepto bíblico ya está en la palabra y no tiene discusión.
¿sí? Entonces, por ejemplo, Cristo dijo que la iglesia sería construida en el entendimiento de que Cristo es el Mesías y es el Hijo de Dios. Mire allí en Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, señalándose Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Entonces ya estaba hablando de qué era la iglesia y quién era la iglesia. Los creyentes eran el cuerpo y él era la cabeza de esa iglesia. Pablo explica claramente que Cristo es esa cabeza de la iglesia allí en Efesios capítulo 5 y versículo 23 donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces hay una explicación particularmente clara acerca de ello. Y pues obviamente si él es la cabeza, nosotros del cuerpo, pues Pablo también le dice a los corintios allí en el capítulo 12, justamente eso, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos que sean ignorantes, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, y bueno, ahí durante todo ese capítulo del 1 al 31, pues explica por qué nosotros somos el cuerpo de Cristo y que somos justamente la iglesia. Las cartas de Pablo a las iglesias lo que hacen justamente es dirigir a grupos de personas que estaban unidas a Cristo en la propagación del Evangelio por todos los lugares por donde Pablo iba, por donde iban sus viajes. Entonces digamos que justamente Cristo habla allí en el capítulo 28 y en el versículo 19 sobre la orden que le dio a los apóstoles y en este caso también pues a Pablo porque fue enseñado en ello. Dijo, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia en línea no cumple exactamente con los requisitos que Dios ha instituido para la iglesia. Pero entonces eso podría seguir explicándose de manera que tampoco nosotros pensemos que hacer lo que estamos haciendo ahora no tiene que ver con el trabajo de iglesia y con la unidad de la iglesia. Entonces, la iglesia es un cuerpo vivo, latente, tangible, real, cuidado. ¿Y velado por quién? Pues por el pastor, por el obispo de la iglesia, por los líderes de la iglesia. Y crece y se ayuda entre sí. Entonces digamos que aquí ya encontramos elementos que sí nos pueden permitir llamarnos iglesia. Y no es estrictamente lo que estamos o los contenidos que estamos enviando en línea, sino es estrictamente lo que hacemos fuera de ella. Entonces dice acá que cuidándonos unos a otros, dice creciendo, hemos crecido, ayudándonos entre nosotros, bueno, nos hemos permitido ayudarnos de una o de otra forma y eso justamente lo que nos hace iglesia. Entonces, ver predicaciones por YouTube o conectarse a ver las predicaciones por Facebook, los domingos, los martes, los miércoles, bueno, el día que sea, pues no quiere decir que justamente estás obedeciendo a Dios en tu asistencia a la iglesia local, pero también hay algo que lo determina. Por ejemplo, cuando tú estás viendo el mensaje de tu pastor, eso ayuda a entender en la lógica de cada uno de nosotros que estamos siendo iglesia en la medida en que estamos juntos compartiendo un momento, un tiempo en un espacio virtual que no vemos, pero que es real, que es absolutamente real. Por eso es importante que nosotros veamos los mensajes y que sintamos que estamos juntos. En Hebreos 11:25 dice, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que estar juntos en las dificultades y en las bondades, que tenemos que estar juntos en todo tiempo. Entonces, digamos que la idea de que uno puede ir a la iglesia en línea, pues obviamente es una noción totalmente incorrecta y que debemos buscar siempre no tanto estar cómodos, sino estar juntos. No siempre el lugar más cómodo es el lugar donde nos reunimos. Probablemente su cama sea mucho más cómoda y que nada más sea a partir de un clip entrar a YouTube y ver la prédica. Pero vuelvo y repito, eso está bien en la medida en que las condiciones como las que ahora tenemos nos lo permitan. Pero más allá de que tú la estés viendo, qué bueno es sentirte conectado en línea en el mismo tiempo, en el mismo horario en que todos estamos juntos. Entonces, Cristo quiere que sus seguidores estén dispuestos justamente a negarse,
a sí mismos. Entonces usted dice, sí, yo la puedo ver a cualquier hora o en otra hora o tal, pero a veces es probable que si usted puede negar la actividad que tiene que hacer en ese momento para estar con los demás conectado en línea, sería una bendición. Jesús dijo a sus discípulos ahí en Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y le siga. Entonces digamos que esa parte sacrificial está en que sí, usted puede ver el mensaje en cualquier horario, pero qué bueno es que usted logre verlo en el horario en que todos estamos juntos para sentirnos justamente juntos, porque además eso nos ayuda a sentirnos amados, así como dice en Juan capítulo 13 versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. ¿Sabe? Ayer tuve una experiencia muy linda en nuestro mensaje por Zoom. Ayer fue miércoles a las 7:30. Y es que sentí tantas personas lindas que hacía rato no veía, sentirlas ahí conmigo, ver sus rostros, ver su sonrisa, verles participar. Eso ayuda a que en mi corazón, en mi mente, en mi ser espiritual, yo sienta que hay iglesia. ¿Sí? Justamente porque estamos reunidos, justamente, pues estamos todos. Entonces, qué bueno es que nosotros, a pesar de que estemos lejos físicamente, podamos seguir haciendo que la palabra se anide en nuestro corazón y que se cumpla. Allí en Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos revelan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso sería provechoso justamente para todos. Entonces la iglesia no se trata de mi comodidad, de mis deseos, de mi tiempo o de mi preferencia. La iglesia justamente es la máxima expresión del amor a Cristo. Sí, yo creo que Pablo tenía eso muy claro cuando le dice a todos los cristianos que están allí en la iglesia de Éfeso, y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí ve? Qué bueno es que nosotros podemos entender ese tipo de cosas. Mire, yo considero que cada uno de nosotros tenemos pastores que son icónicos o que nos gusta ver por su capacidad oratoria o por su profundidad en la palabra o etcétera. Pero imagínense qué pasa con las personas que nosotros tenemos cerca, que tenemos alrededor, que las honramos porque nos han venido enseñando la palabra de una manera constante, de una manera precisa, de una manera esforzada. Nosotros tenemos que justamente darle relevancia a ese tipo de personas. Estos días ha estado predicando Miguel y Miguel nos ha enseñado acerca de los 7 espíritus de Dios. Sí, sería totalmente ilógico que yo no escuchara a uno de mis discípulos, a uno de mis líderes. Sí, la semana pasada la hermana Egna nos predicó acerca de mujeres propósito de Dios. Sí, y casos maravillosos de mujeres hermosas, pero qué bueno es honrar a Egna, que es nuestra líder, que es la persona que normalmente nos está atendiendo dentro de la iglesia, honrarla a ella, escuchando lo que Dios tiene que decir a través de ella. Y lo hemos hecho con el hermano Jorge, lo hemos hecho con Sarita, lo hemos hecho con cada uno de los predicadores, con David, con Gavino, con Gabriela, ¿sí? con Freddy, con Claudia. Y entonces eso nos hace particularmente especiales, justamente especiales. Entonces nosotros tendríamos que justamente permitirnos hacerlo de esa manera. Así que mi invitación justamente es que usted entienda que Dios no instituyó a pastores virtuales. Instituyó pastores que estuvieran cerca a sus ovejas, y esta vez lo estamos haciendo de una manera sacrificial, cada uno de nosotros de una manera, digamos que especial, con mucho amor, con mucha intención, con mucho trabajo, con posibilidades. Queremos estar cerca de ustedes lo más que podamos. Inclusive a veces uno puede decir, ¿será que es que estoy enviando muchos mensajes? ¿Será que estamos haciendo muchas cosas? Usted y yo sabemos que estamos haciendo 3, 4 cosas al día, que de pronto a alguien o alguien puede pensar, ay, pero es que todo el tiempo, bueno, digamos que usted podría escoger qué de lo mucho que hacemos es lo que a usted le interesa y lo que usted quiere ver. Entonces, ayúdele
justamente a su pastor, ayúdele a su líder a sentirse parte, líder de una iglesia que seguramente tiene tantas cosas hermosas por dar, y que obviamente esta condición no va a ser una condición eterna, por el contrario va a ser una condición momentánea, una situación que quizás nos tome un tiempo, pero eso no quiere decir que no nos vamos a volver a reunir, que no nos vamos a volver a abrazar, y que vamos a hacer no una iglesia en línea, sino justamente una iglesia como la que la palabra justamente describe, donde nos reunimos, donde estamos juntos en armonía, bendiciendo cada una de nuestros ministerios, cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras familias, y sobre todo creciendo. Así que hoy quisiera que usted pudiera compartir de una manera muy especial este tiempo de iglesia, este tiempo de palabra, no solamente con los que están a su lado, sino que usted pueda decirle a los que le rodean que hay una iglesia que sigue viva, que sigue atenta a las necesidades y que está allí para bendecir a los que así la necesiten. Así que le bendigo hoy, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro que usted y yo somos parte de una iglesia en la que Cristo sigue siendo la cabeza, y que a pesar de esta virtualidad, seguramente Dios está pesando los corazones y Dios nos está viendo a nosotros justamente como miembros de ese cuerpo que Él mismo instituyó, constituyó como su iglesia. Así que un abrazo, Dios le bendiga, y nos vemos mañana nuevamente aquí para aprender de la palabra y para seguir compartiendo juntos como iglesia. Bendiciones.